Ayer vi un comentario que me parece bastante interesante y que me gustaría abordarlo y compartirlo aquí con ustedes, ¿vale? Me lo dejaron en un video, es de un hombre, Pablo, Psicología General, supongo que ha de ser psicólogo, y el video era sobre no estudias psicología si eres así, y él nos dejó varios como un listado para este tipo de cosas. Así que lo voy a leer textualmente lo que dice aquí, igual se lo iré dejando por acá. Pablo, Psicología General, nos dice, no estudies psicología, uno, si te desgasta escuchar los problemas de los demás. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque va a ser bastante incómodo tanto para ti como para el consultante. Pero también algo importante aquí, ser psicólogo no es sinónimo de dar psicoterapia, ¿vale? Ser psicólogo no es sinónimo de que a fuerza o forzosamente tienes que ser psicólogo clínico. Probablemente haya otras áreas dentro de la psicología en las cuales te puedes desenvolver. Pero algo interesante también aquí e importante es que en cualquiera de estas áreas tratarás de modificar comportamientos, tratarás de observar algunas variables contextuales, tratarás de influir en estas variables para modificar algo o hacer algo al respecto. También en cualquiera de estas áreas, pues tendrás que escuchar, tendrás que hacer una entrevista, tendrás que hacer una evaluación, tendrás que poner en marcha algunos procedimientos para solucionarlo. Entonces, esto es muy importante lo que nos menciona aquí. Si te desgasta escuchar los problemas de los demás, es cuestión de que probablemente pues deberías de considerarlo, ¿vale? El segundo punto, él dice, si eres de los que te gusta resolver problemas de cálculos técnicos y detestas a los problemas complicados de las personas. Es un poco similar al punto número uno, ¿no? Si te desgasta escuchar a los problemas de los demás, por ende, probablemente también se te sienta más complicado esta parte de tratar de resolver los problemas de los demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos escuchando a lo mejor en esta parte de la evaluación y probablemente esto es desgastante para mí, no voy a hacer una buena evaluación y por ende probablemente no haga una buena intervención. Y algo importante con esto, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros somos los expertos en esto, somos psicólogos y por ende tenemos una gran responsabilidad con las personitas que acuden con nosotros, que acuden a psicoterapia. Y entonces nosotros debemos ser bastantes abiertos, bastantes comprometidos, bastantes empáticos con esta personita que acude con nosotros, ¿vale? Ok, punto número 3. Si eres de los que dicen o 0 o 1 o sí o no, ¿para qué tantas vueltas? Vale, esto es como ser muy tajante probablemente en algunas situaciones. Y probablemente a lo mejor esta falta de habilidad para comunicar ciertas situaciones, cierta incomodidad, defender nuestros derechos y demás. Pero este comportamiento, a lo mejor de sí o no, 0 o 1, puede ser bastante complejo. ¿Por qué? Porque probablemente a lo largo de nuestra propia historia hemos aprendido a responder así. Como las personitas que a lo mejor también acuden con nosotros o en cualquier otro contexto, tienen una propia historia que se han venido así desenvolviendo, que se han venido relacionando de esta manera, ¿vale? Entonces puede ser hasta en un punto cierto comprendible, pero sí, probablemente podríamos tratar de observar, comprender el comportamiento humano y darle una explicación lógica desde las leyes de aprendizaje y demás cuestiones. Entonces podría ser un buen punto. Punto número 4. Él dice, si eres impaciente con las personas que hablan mucho. Claro, esto es importante. ¿Por qué? Porque probablemente si una persona está hablando y y de tajo le preguntas algo, ya no dejas que esta persona siga con su discurso, ¿sale? Pero también algo interesante, algo importante aquí es que como clínicos o en cualquier área, mejor dicho, en cualquier área en que te vayas a dedicar, en el de la psicología, hay un discurso que puede ser bastante importante, muy importante para lo que buscas para la evaluación y hay otros discursos que probablemente no tenga tanto peso. ¿Sale? Ok, y en ocasiones hay personas que en el área clínica, en esta parte de psicoterapia,
el paciente podrá estar hablar y hablar y hablar y hablar, ¿sale? Ojo, y esto en un modelo psicoterapéutico como el psicoanálisis es lo que busca. En otros modelos no es tanto así. Ok, así, cerrando este paréntesis, sí, hay discurso que es bastante importante y hay otros que probablemente no. Y hay otros consultantes que probablemente por evitar que le pregunten acerca del malestar, te podrán hablar y hablar y hablar y hablar y tratar de hablar para no expresar lo que están pasando, lo que están sintiendo, cómo se sintieron en ese momento. Y con buen entrenamiento podrás decir, ah, vale, esta persona está haciendo esto por esto, le está funcionando. Y como lo hace aquí, lo hacen los demás contextos, pero esto teniendo un buen entrenamiento. Pero también esto en ocasiones, alejándonos ya un poquito de esto, para nosotros como clínicos sí puede ser un problema, lo que dice él. Esta persona es de que se impacientan y a lo mejor no dejan hablar o que terminan haciendo preguntas o interviniendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás hablando y pam, te pregunto, o a tam, te ataco, o a tam, ¿no? Te estoy constantemente cortando. Tanto para el consultante va a ser incómodo y para ti como clínico o como en cualquier otra área también va a ser incómodo. Y la relación que haya, la relación terapéutica puede verse bastante desgastada. Incluso puede ser bastante perjudicial esto. Entonces sí, ese también es un punto bastante importante. Punto número 5. Si eres muy regañón para aguantar a los demás y sus tonterías, y tonterías entre comillas. Vale, si eres muy regañón para aguantar a los demás y sus tonterías. ¿Y sí? Aquí hablamos de algunas habilidades que tenemos que ir adquiriendo, ¿vale? Como la paciencia. Sí, en ocasiones, en el área clínica, por ejemplo, y siempre hablo del área clínica, abro un paréntesis aquí porque es el área en la cual yo me dedico, ¿vale? El área en la cual pues yo estoy y es en la cual pues tengo experiencia. Ok, cerrando el paréntesis, sí, esta parte de regañón puede afectar mucho a la relación terapéutica. ¿Por qué? Porque probablemente esto de regaño puede ser muy aversivo para esta persona y esto puede hacer que abandone el proceso de psicoterapia o incluso puedes castigar verbalmente un comportamiento adecuado de la persona. Imaginemos que esto ocurre en sesión, que viene una personita de un contexto en el cual expresarse, hablar de lo que está pasando, hablar de sus emociones, hablar de sus sentimientos, es bastante invalidante. Cuando lo hace, se burlan de él, lo critican, lo castigan verbalmente. Vale, viene ahora a este contexto de psicoterapia, este contexto terapéutico, y tú como consultante haces lo mismo, es como decir, ah, ¿de qué se trata esto? Podrá decir el consultante, vengo de este contexto en el que me hacen todo esto y tú haces justamente lo mismo. Y probablemente esta relación terapéutica se desgaste y probablemente esta personita decida abandonar el proceso de psicoterapia. Este punto es bastante importante por esto, por saber qué ocurre, por saber esta parte, cómo funciona el comportamiento. Y sí, probablemente ese punto sea bastante interesante. Ok, punto número 6, creo que es el punto número 6. Bueno, él dice, si te gusta estar solo o prefieres evitar a los demás. Vale, esto es bastante importante e interesante. ¿Por qué? Porque esto me hace pensar de que probablemente una personita que pueda ser así, la pueda estar pasando mal. Sale, hoy, o a lo mejor y no. A lo mejor así es su manera de relacionarse con él y con los demás y con su contexto, ¿sale? Entendiendo esto. Uno, esta parte del primero que mencionaba, que probablemente la puede estar pasando mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueda tener alguna situación de índole psicológica como ansiedad social, que le cueste relacionarse en un entorno social y que para evitar este entorno social y evitar el malestar, lo que haga es aislarse, ¿sale? Y entonces, sumándola a esto,
de que cada vez se va aislando y que cada vez pierde más contacto con cosas que antes le agradaban, esto puede generar una situación, un problema de depresión. ¿Por qué? Porque esto de la ansiedad social, más esto de evitar y dejar de tener contacto con todas aquellas cosas que eran reforzantes, puede hacer que nomás se quiera estar solo, evitar malestar, estar solamente aislado. Y esto ya puede ser un problema psicológico. Entonces, si tú que me puedes estar viendo y estás pasando por esto, ya ves que esto es muy frecuente, tiene mucha frecuencia en el sentido de días, meses, años incluso, o también mucha intensidad, que el malestar es muy intenso y que esto es bastante limitante en tu vida, ojo, un foquito de alerta ahí y puedes hacer algo al respecto para solucionarlo. Por lo contrario, si probablemente eres una persona, y esto ya es relacionado al otro, que dije que no, a lo mejor no tenía nada que ver con esto, que era una forma de relacionarse. Por lo contrario, si dices, bueno, es que a mí me gusta porque trato de disfrutar más, porque a lo mejor me gusta en algún momento estar de esta manera, pero también tengo contacto con las demás personas, pero también me relaciono bien, pero etcétera, etcétera. Vale, pero cuando estoy probablemente a lo mejor en mi casa, en mi cuarto, me gusta estar solo, escuchar música, es ver una buena película, vale, encuentras una forma de relacionarte un poco distinta, pero sigue siendo bastante funcional con todas las demás actividades. Entonces, también eso es bastante interesante y que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor en sesión o en cualquier otra índole, si no te cuesta relacionarte con los demás, puedes realizar un buen trabajo. Pero por lo otro contrario, si ya tienes un problema, esto es muy frecuente, muy intenso, interfiere en tu vida, pues podrá ser un problema. Entonces, ojo ahí, ¿vale? Ok, el otro punto que es creo que número 7 dice, si prefieres los números por encima de las palabras. Si prefieres los números por encima de las palabras. Vale, aunque también en psicología hay estadísticas. También en psicología es esta parte de números. ¿Por qué? Porque es bastante importante en las investigaciones, en la comorbilidad, en las situaciones que tan frecuentes son a nivel local, estatal, a nivel nacional, a nivel global. ¿Qué tanta estadística hay de esto? ¿Sale? Y sobre eso también pues hacen qué tanto en los procedimientos, por ejemplo, qué tan eficaz es esto de acuerdo al número de consultantes que muestran evidencia y demás. Entonces, las estadísticas son importantes en esta licenciatura porque con ella trae datos que son bastante interesantes y bastante importantes que debemos de considerar. Claro, pero a lo mejor si eres un amante de los números y eres increíble en los números, probablemente a lo mejor otras licenciaturas o otras ingenierías probablemente se ajustarían muchísimo mejor. Pero claro, esta parte que él nos menciona, por encima de las palabras. ¿No? A lo mejor eres amante de los números, pero no tanto de la comunicación y un poquito de lo que se hablaba más antes. Pero bueno, no entraré tanto en eso. Ok, punto número 8. Creo que sí, punto número 8. Dice, si no te gusta el arte, la cultura y prefieres la ciencia y los conocimientos exactos. Esto podría ser bastante importante, interesante, porque dice, si no te gusta el arte, probablemente a lo mejor haya buenos psicólogos y no sean tan expertos en el arte, ¿sale? Porque eso puede ser bastante importante para las personas que aman el arte, ¿sale? Y probablemente para los psicólogos en cualquiera de las áreas, entender el comportamiento humano en sí mismo es un arte, ¿vale? Inclusive a lo mejor comprender una obra social, una obra a lo mejor que pintaron, es un arte y que podemos observar. ¿Prefieres la ciencia? Obviamente, como psicólogo, en este caso clínico, y en esta parte del análisis de la conducta, prefiero la ciencia, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay evidencia, porque hay estudios,
porque hay estudios de caso, porque hay un sinfín de cosas que me permite tener el conocimiento a todo esto que sé, que me permite tener el conocimiento de cómo funciona el comportamiento humano, que me permite saber qué es lo que hacen en laboratorios para que estos procedimientos sean tan efectivos. Entonces yo amo la ciencia, prefiero la ciencia y los conocimientos exactos. Algo importante aquí, la psicología, o al menos desde el análisis de la conducta y hablar en psicoterapia, hablamos de probabilidades. Nunca hablamos de ser exactos. ¿Por qué? Porque en el contexto hay muchas variables que en ocasiones no podemos controlar o que el consultante no puede controlar. Y por ende es probable de que el comportamiento se dé o que el comportamiento se vea afectado. Sale, podemos hacer una buena evaluación de todas las variables, de un buen procedimiento y siempre decimos probabilidades. ¿Vale? Cuando hacemos una evaluación del por qué esta persona es así, hablamos de probabilidades. Si ocurre A, entonces ocurrirá B. Hay altas probabilidades de que esto ocurra por lo que ha venido ocurriendo en toda su propia historia de aprendizaje, por el contexto. Entonces, hablamos de probabilidades. Y lo último de este punto, la cultura. Eso es bastante importante que como psicólogo clínico o como psicólogo debemos de entender, debemos de tener bien presentes. ¿Por qué? Porque la cultura es bastante importante a la hora de evaluar, a la hora de entender el comportamiento. Ya hice un video hablando de psicología transcultural, donde hablaba muy exactamente de todo esto, de los estudios que se han hecho referente a esto. Pero, para terminar con este punto, una persona se pueda comportar en una cultura donde hay una serie de reglas preestablecidas o establecidas, una serie de estímulos, una serie de historia de aprendizaje de cómo se relacionan en esa, a esta misma persona en otro contexto, en otro tipo de cultura, probablemente se relacione distinto. Y eso debemos de tener en cuenta, ¿vale? El factor cultural. Pero ya no extenderme tanto, pasemos al punto número 9. Si piensas que la psicología no es una ciencia y la consideras pseudociencia y charlatanería. Ok, ya hice un video donde la doctora María Jesús Frotzán hablaba de esto. Y así que ahí está bien extenso, mejor explicado. Ok, esto es importante. La psicología, primero, es una ciencia. Y yo siempre lo he dicho aquí, en este video, en este canal. Siempre hablamos de psicología como ciencia. De siempre alejarnos de esta parte de pseudociencias, de esta parte de que no muestra evidencia. Y por lo tanto siempre ir por esta psicología científica que trata de explicar el comportamiento de una manera científica. Y eso siempre se los he comentado. Sí. Dentro de la psicología hay bastantes cosas raras, incluso durante la licenciatura, incluso psicólogos que hacen cosas raras que no es psicología. Y esto deja muy mal parado al gremio de la psicología, al gremio de psicólogos y psicólogas. ¿Por qué? Porque esto hace de que se desconfíe más del psicólogo, se desacredite más la profesión, de que vean como la psicología justamente como esto, como pseudociencia, de que no sirve para nada. O justamente por todo esto, de que hay psicólogos o hay planes de estudios en las universidades donde hacen esto. Pseudociencia, cosas medias raras, que no hay evidencia. Pero como estudiante y como ya psicólogo, tú ya eres responsable. Tú ya eres responsable. ¿Por qué? Porque tú eres responsable en tu formación, capacitación, en la forma en la que te vas a desenvolver. Y si ya sabes todo esto, dices, bueno, yo me voy por la charlatanería. Bueno, yo me voy por las pseudociencias.
es responsabilidad tuya, ¿sale? Por otro lado, si dices, vale, yo quiero esta parte seria, esta parte de psicología que muestra evidencia, que saben por qué hace esto, sabes por qué funciona esto, sabes de una manera explicar el comportamiento humano y sabes que estos procedimientos muestran evidencia, estaremos ganando. Y de eso trataría, de que la psicología es una ciencia y lo otro no. Ok, para ya no extenderme, vámonos al punto, creo que número 10. Dice, si no eres bueno encontrando pareja o entablando relaciones sexuales sentimentales y desprecias esas experiencias por considerarlas fútiles, frívolas y una pérdida de tiempo. Vale. Este podría ser un gran debate, pero desde mi opinión, no. Igual, todo lo que he dicho es mi opinión, no quiere decir que sea la verdad absoluta, como tampoco probablemente la de él. Es una cosa, es que seamos coherentes. Siempre se los he dicho. Coherentes. Coherentes conmigo, coherentes con mi profesión, coherentes con mi vida, coherente con lo que digo y con lo que hago. Coherencia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque imaginemos que acuden contigo una problemática de pareja. Probablemente no tengas la mejor visión. A lo mejor te veas sesgado. A lo mejor tengo un sesgo cognitivo. Yo qué sé. Entonces, como conclusión a este punto solamente es ser coherentes. Ser coherentes con esto que en ocasiones nosotros también decimos. Ok, y ya para cerrar, él dice, y hay muchas más. Es una pena que no puedan hacer un video siendo más sinceros y temer a la crítica de los que creen que todos sirven para todo. Ok, bueno, pues amigo Pablo, ahí está el video referente a todos tus puntos que mencionaste, hablando, aclareciéndolos, todos ahí están. La crítica va a estar. Tú dices, sin temer a la crítica, es una manera de exponernos y como lo he dicho, mi verdad o lo que yo diga no es una verdad absoluta y probablemente tampoco la tuya, pero no. Y creer que todos sirven para todo. Lo dije en algunos videos, que hay habilidades esenciales para psicólogos. Hay habilidades que son muy importantes como estudiantes y como psicólogos, pero que se pueden adquirir como otro comportamiento. ¿Sale? Hay habilidades que se adquieren. Ojo, imaginemos, así de rápido, ahorita que me viene este recuerdo, una persona que probablemente es enfermero o enfermera y dices, chale, me desmayo a ver la sangre. Podrás decir, esta persona no está capacitada para ser enfermero o enfermera, porque al momento a lo mejor de que va a sacar sangre o al momento de que ve una cortadura o al momento de que ve todo esto, se va a desmayar y no va a saber qué hacer. Vale, probablemente no se apta, podrán decir las personas, pero ¿qué crees? Habilidades como estas se trabajan. ¿Para qué? Para que esta persona se logre habituar a esta situación, se logre habituar a estas reacciones fisiológicas, cognitivas, motoras, etcétera, etcétera. Y una vez se extingan este comportamiento de desmayarse o de tratar de evitar la sangre, aparezcan otros comportamientos como el de observar la sangre, trabajar adecuadamente, no desmayarse, etcétera, etcétera. Ok, y esto es lo que se hace en sesión. Trabajar con estos comportamientos, con estos déficits conductuales e incrementar otros con procedimientos, obviamente, hacer una buena evaluación, obviamente. Entonces, probablemente a un inicio no pueda. Probablemente si sabe que esto es una limitante, podrá hacer algo al respecto y modificarlo. Y por ende podrá ser una enfermera o un enfermero. Igual ocurre aquí con la psicología. Hay habilidades que probablemente no cuentes, pero las puedes desarrollar. Pero, en esta sí te doy un punto, a lo mejor no todo es para todo. Es así, no todo es para todo. ¿Sale?
Y no entrar en detalle en esto, solamente con eso cierro, ¿no? De que a lo mejor no todo es para todo, pero hay unas habilidades en las cuales sí se pueden desarrollar, hay otras habilidades que probablemente cueste más trabajo, pero puedan hacerse y pueda hacer un mejor trabajo, como el caso de la enfermera o como el caso del psicólogo. Y con esto ya voy a terminar porque ya me extendí bastante en este video. Hay comportamientos que, claro, se pueden extinguir y otros comportamientos que podemos adquirir. Y yo vuelvo a lo mismo. Si vas a estudiar psicología y probablemente a lo mejor tienes unos déficits, los puedes adquirir, como el hábito de la lectura, saber escuchar, saber relacionarte mejor con tu entorno, saber encontrar una forma de relacionarte mejor con tus emociones. Claro que lo puedes hacer. Y claro que podrías estudiar psicología. Y hablo de mi ejemplo porque yo fui así. Yo no tenía este hábito de la lectura. Ya lo he dicho que ni siquiera había leído tanto. Yo no tenía el hábito de capacitarme. Yo no tenía el hábito de saber escuchar. Yo no tenía el hábito de comunicar como ahora, etcétera, etcétera. Así podría encontrar un montón de déficits conductuales que yo tenía y que podría decir, hoy no ibas a poder estudiar psicología. Pero los fui adquiriendo, los fui exponiendo, me fui exponiendo a situaciones, fui adquiriéndolos y probablemente aún no los pulo, no lo alcanzo su pico, pero probablemente ya estoy cerca. Y eso es lo importante. ¿Sale? Cada vez me preparo, me capacito, me enfoco a esto que amo, a esto que quiero, a esto que me apasiona. Y nada, ya, para cerrar con este video, si quieres estudiar psicología, hazlo. Si tienes un déficit, mejóralo. Pero si de plano sientes que esto no es para ti, también sé bastante honesto contigo o contigo. Y si de plano sientes que pues esto no es para ti, de plano no te gusta, si de plano te sientes que te va a costar mucho, pues también sé bastante honesto. No gastes tu tiempo ni tu dinero. Y ya está. Bueno, yo soy el psicólogo Juan Manuel. Fue un gusto nuevamente tenerte por aquí. Si te gusta todo este tipo de videos, pues te invito a que te suscribas, que formes parte de este canal, que actives la campanita, ¿no? Que le piques ahí para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ningún video. Y me sigas en las demás redes sociales también. Y nada, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao.